que las píldoras anticonceptivas o método de planificación familiar, como también se les conoce, impiden la fertilización del óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad de espermatozoide al unirse al óvulo. ¿Sabías? En ocasiones estas pueden perder su función protectora debido a la acumulación de grasa en mujeres obesas. Esto se debe a que los compuestos como la progesterona y el estrógeno se almacenan en la grasa de la persona en lugar de circular por la sangre, resultando ineficaz su tarea de barrera anticonceptiva. Según las investigaciones dicen que una persona obesa tiene un metabolismo basal más alto, que hace que haya más enzimas en el hígado que son las encargadas de eliminar el medicamento del organismo, lo que podría dar lugar a una caída de la concepción de la sustancia en la sangre que impide la eficacia del fármaco. Y así se llega a la conclusión que en cuanta más grasa tiene una persona, más tiende el fármaco a acumularse en ella, en lugar de circular por la sangre. Infórmate más sobre este tema en nuestro siguiente segmento. Para Acción 10 en la mañana, Tatiana Artiles. Bueno, qué grato que nos pueda continuar acompañando. Está con nosotros para explicarnos y ejemplificar muchas situaciones nuestra gran amiga y doctora Yelva Jarquín de Vida y Salud, de la Clínica Vida y Salud. Mucho se habla de los anticonceptivos. ¿Será que nos engorde, que nos predisponga a comer un poquito más, que nuestro metabolismo no funcione correctamente? Ella nos va a decir. Puede marcarnos usted al 2222-7808. Bienvenida, doctora. Qué grato tenerla por acá. Gracias, feliz y contenta, como siempre. Claro. Bueno, empecemos. Los anticonceptivos, ¿para qué son utilizados? Mucho hemos hablado que se previene ante embarazos no deseados, no así ante infecciones de transmisión sexual. Pero también para las mujeres que ya iniciamos una vida sexual activa, ¿qué tanto nos puedes convenir y cómo nosotros elegir aquel anticonceptivo que no nos predisponga a incrementar el peso, a la obesidad incluso? Ok, los métodos anticonceptivos son medicamentos, fármacos, dispositivos o actividades que se utilizan para prevenir un embarazo, ¿verdad? Sí. Dentro de los métodos anticonceptivos hay una amplia gama de ellos. Están los métodos naturales, los métodos hormonales. De acuerdo a la reversibilidad, se clasifican en reversibles, no reversibles. Entonces, dentro de los métodos hormonales, que son los que generalmente se cuestionan mucho, ¿no? De que te pueden aumentar de peso. El aumento de peso en sí es una de las reacciones adversas o de los efectos no deseados de los anticonceptivos, y los que más están vinculados a este aumento de peso o que las mujeres sienten que les aumenta el peso son, por ejemplo, los que están compuestos de una sola hormona, que es la progestina, el levonorgestrel en su forma, que causa, ¿verdad?, alguna intervención con el metabolismo de la grasa. Sí. Y las mujeres, por ejemplo, que usan inyectables de 3 meses, por ejemplo, o aquellas mujeres que utilizan un implante hormonal, sí, o los parches anticonceptivos, refieren que su aumento de peso es mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algunos estudios han demostrado, han evidenciado inclusive que este efecto está más en relación o más vinculado a la dieta, a las condiciones genéticas y a los estilos de vida. Así que ha sido muy controversial poder demostrar un incremento real de peso con el uso de las hormonas anticonceptivas. Sin embargo, aún con todo esto, las mujeres siguen diciendo y siguen sintiendo que los anticonceptivos, especialmente los de larga duración, sí, hormonales, son los que les incrementan el peso. Hay unos, y hablando de esto, que dice que también existen para varones, pero los varones pues no utilizan. ¿Esto es cierto o no, doctora? Y sí, hay la inyección para los 3 meses, los famosos 3 meses. ¿Qué tan efectivo puede ser y qué tan perjudicial puede ser para nuestro organismo, si lo es? Bueno, en relación a la primera parte de tu pregunta, los métodos anticonceptivos para hombres nunca han existido, han sido siempre un mito, ¿verdad? Sí. Y los hombres a veces se han aprovechado de las mujeres diciéndoles que son ellos los que utilizan algún tipo de método anticonceptivo. Para hombres únicamente existen los condones. Eso, ¿verdad? Me encanta esa aclaración, doctora. Y en las mujeres, por ejemplo, las inyectables de 3 meses son muy eficaces, pero menos seguras para la salud de las mujeres. ¿Por qué? Tenemos una llamada. Tenemos, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Bueno, tenemos un poquito de problemas con la comunicación. Entonces, ¿por qué son menos seguros? Porque entre más hormonas se introducen al cuerpo, el efecto, como es de liberación lenta y van directamente a la sangre, al torrente sanguíneo, sí, por supuesto sus efectos, ¿verdad?, tienen mucho más riesgo y
Por ejemplo, los parches hormonales. Los parches hormonales vienen con estrógeno y con progesterona, dos tipos de hormonas. Como tienen una alta cantidad de hormonas, para que la liberación sea lenta, entonces eso conduce a mayor riesgo de que se pueda producir un coágulo, por ejemplo, ya sea a nivel del sistema venoso o a nivel pulmonar. Como tenemos una llamadita, ahora sí, muchachos, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Hola, buenos días. Bienvenida, adelante. Quiero consultar, yo tengo 20 años, yo tengo una bebé, pero o sea, yo estoy planificando, pero todos los métodos anticonceptivos que estoy utilizando me dan alergia. Una alergia horrible, pues, y no sé qué hacer. ¿Qué forma de alergia? ¿Comezón? ¿Algún tipo de roncha? Comezón en el cuerpo, nada, me estoy bañando, en todo momento en el trabajo, verás qué horrible se me pone la piel. Sí. Y es como ya sea inyección, pastilla, no sé en qué me podrían ayudar, qué cosas me podrían dar. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono, que yo sé que nuestra doctora le va a ayudar perfectamente. ¿Esa es una de las reacciones que nos puede predisponer en realidad un anticonceptivo, doctora? Bueno, se describen muchísimos tipos de reacciones o efectos adversos. Eso podría ser para ella uno de ellos, pero los más frecuentemente mencionados son, por ejemplo, el acné, la sensibilidad mamaria, los trastornos en los patrones de sangrado, por ejemplo, y el aumento de peso del que hablábamos, dolores de cabeza, algunos, por ejemplo, hasta depresión. ¿Puede causar infertilidad también el uso de anticonceptivos, doctora? Para nada, no eso también es otro mito, ¿verdad? Eso me gusta. Es decir, las mujeres, por ejemplo, dicen, me envenené la sangre porque tomé tantos años de píldora anticonceptiva. Completamente un mito, no es cierto. Las mujeres que toman métodos hormonales, que consumen píldoras, por ejemplo, tienen más posibilidad de embarazarse que aquellas que nunca utilizaron un anticonceptivo. ¿Problemas de las mamas, doctora? Problemas de las mamas en las mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama o con cáncer hepático, por supuesto, no se pueden utilizar métodos hormonales de ningún tipo. ¿Por qué? Porque eso puede acelerar pues la multiplicación de las células invasoras y hay algunos mecanismos pues que definitivamente está contraindicado. Además, en el hígado, por ejemplo, es donde se metabolizan los fármacos, todos los medicamentos, y por eso pues no se deben de usar. Entonces, todos los métodos anticonceptivos tienen ventajas y tienen desventajas. En el caso de ella, por ejemplo, ella dice debe ser individualizado. Ella, por ejemplo, está en periodo de lactancia y ha utilizado los métodos hormonales y refiere que tiene muchos efectos adversos. Entonces, para ella, por ejemplo, ideal un método anticonceptivo, el dispositivo intrauterino. Ya vamos a hablar porque usted nos trajo también para ejemplificar un poco, ¿verdad? Buenos días, adelante, les escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida, adelante. Quería decir si la doctora me podía regalar una consulta. Sí. Es que yo tengo 24 años, tengo un niño de 7 años. Ya estuve planificando con la inyección de 3 meses. Sí. Y ya tengo ya rato que ya la dejé de usar. Entonces quería saber si eso me puede dar problema, quedar me deja estéril o puedo salir embarazada. Bueno, tenemos un poquito de problemas con la comunicación, quizás nos deja su nombre completo y número de teléfono, pero me pareció en relación a lo que hablábamos un poco, si puede causar efecto ante un embarazo. Ella pregunta si ella se puede embarazar después de haber dejado su inyectable. En el caso de los inyectables de 3 meses puede ocurrir que el retorno a la fertilidad sea mucho más prolongado, es decir, que la que usan inyectables de 3 meses, su fertilidad puede hasta dentro de un año volver, ¿verdad? Es decir, retornar hasta dentro de un año. Lo mismo con la menstruación, los ciclos menstruales también pueden ser muy irregulares, pues con una sola inyectable puede ser que le ocurra que no le viene su periodo menstrual, inclusive hasta dentro de un año. Y valorar si esa menstruación antes de iniciar ese ciclo era o no regular, doctora. Tiene mucho que ver y tiene que ver también en algún efecto que causa algún tipo de anticonceptivo tomado. Aquellas personas que tienen, me pregunta por aquí, ovario poliquístico. Sí, definitivamente los trastornos endocrinos como ¿verdad? Producen trastornos endocrinos, el ovario poliquístico, el hipertiroidismo, por ejemplo, las enfermedades del tiroides, también pueden producir efectos en la ovulación y puede ser la obesidad misma también, ¿verdad? Tiene efecto sobre los mecanismos que se producen en la ovulación, por lo tanto, todas esas condiciones tienen que ser valoradas, individualizadas. Las mujeres tienen que preguntar en las consultas médicas
qué métodos, ¿verdad?, están disponibles y cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuál es la seguridad y cuál es la eficacia, los efectos indeseados y mecanismos de acción de cada uno de ellos. Antes de pasar a las recomendaciones, porque ya casi culminamos, doctora, aquella persona que no ha iniciado vida sexual activa y está pensando en iniciarla o en contraer matrimonio o empezar, ¿verdad?, a tener una vida de unión de hecho estable, doctora, ¿qué predisposición hay si esta persona empieza a tomar anticonceptivos sin tener algún tipo de vida sexual activa? Estamos hablando de adolescentes, por ejemplo. Bueno, no importa si has tenido vida sexual y utilizas un método anticonceptivo, no hay ningún problema con eso. Y no importa la edad que se tenga, ¿verdad? Es muchísimo más beneficioso impedir un embarazo no deseado, un embarazo en un adolescente, que utilizar métodos anticonceptivos. Y no están contraindicados su uso, por ejemplo, de los métodos hormonales como las píldoras anticonceptivas, definitivamente no hay contraindicación. Los dispositivos intrauterinos como el DIU, té de cobre 380A, que es el que más se utiliza en el país, tienen que ser valorados, evaluados por el médico o médica para saber si el tamaño de su matriz puede aceptar, ¿verdad?, un dispositivo, porque generalmente en las mujeres menores de 15 años o en las adolescentes más bien, puede existir el riesgo de que se expulse porque la matriz es muy pequeña. ¿Y en las personas que ya son un poco adultas? En las personas adultas se puede colocar, ¿verdad?, siempre y cuando el útero tenga el tamaño suficiente para poder depositar el anticonceptivo. Excelente. La ventaja de este tipo de métodos, Liz, es que son métodos anticonceptivos de largo plazo, por lo tanto las mujeres pueden continuar estudiando, ejercer su derecho, ¿verdad?, sexual, su derecho reproductivo de tener los hijos que quieran en el momento que quieran, cuando estén preparadas, y estudiar, poder encontrar un trabajo, qué sé yo, mucho bienestar con el uso de los métodos anticonceptivos. Bueno, aquí tenemos los métodos que usted nos ha traído, doctora, porque parece mentira, hay muchas personas, hay muchas mujeres, incluso compañeros de vida, que no conocen. A veces dicen, no pudimos prevenir, que la pastilla, que esto, e incluso cuando se está pensando en casarse, dice, no sé, me casé ayer, por ejemplo, y el siguiente mes ya salí embarazada y no quería esto. Pero hay muchas formas. Quizás nos ejemplifica un poco, doctora. Por aquí tenemos, bueno, los métodos inyectables, los tomados, el condón. Perdón, esta es la PPMS, que es la pastilla de la mañana siguiente, que hemos hablado bastante, que eso solamente no es la PPMS, y es para aclararlo, no es un método anticonceptivo. ¿Así es, doctora? Es un método de emergencia, simplemente cuando no estabas preparada para tener una relación y la tuviste. ¿Y esto, doctora? Esto es el implante hormonal, ¿verdad? Ya hemos hablado también, son las barritas. Hay implantes que son de una sola barrita, hay implantes que son de 2 barritas, ¿verdad? Excelente. Se colocan en la cara interna del brazo, en la línea media, ¿verdad?, axilar, y el efecto de este tipo de anticonceptivo es de 5 años si se trata de Yadel y de 3 años si se trata de Implanoma. Hay un periodo en que se debe implantar esto, ¿verdad? No es cualquier día que vamos a ir donde el ginecólogo, donde el especialista y ya nosotros queremos un método y ya. No, doctora, tenemos que andar... Exactamente. Lo principal que debe hacer el médico antes de prescribir o inyectar o colocar un método anticonceptivo, por supuesto que no esté embarazada, ¿verdad? La principal, que no tenga ningún otro tipo de problemas que le puedan ocasionar más riesgos que beneficios. Sí. ¿Esto, doctora? Esa es la té de cobre 380A, la puedes sacar ahí, Odili. Este método es el que decíamos que es un método reversible, y que su duración es 10 años, ¿verdad? Entonces están sellados. Sí, están sellados, pero se pueden abrir. Entonces, este es solamente el aplicador, ¿verdad? Porque algunas mujeres piensan que es grande, y vas a ver que es un método bien pequeñito. Esto ya se lo pueden aplicar pacientes mayores de edad, doctor. A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad. Entonces, eso es lo que nos colocan únicamente. Eso es lo que se coloca únicamente, es una T, es un dispositivo pequeño, si lo ves ahí, ¿verdad? Tiene unos hilitos de cobre alrededor que hacen que se liquiden, digamos, que descabecen prácticamente a los espermatozoides, matan al espermatozoide y espesan también el moco cervical, y eso hace pues que se inhiba la fertilidad, la fertilización del óvulo. Son métodos importantes que repetimos, ¿verdad? Y recalcamos, no previenen las ITS, solamente previenen embarazos no deseados. Aquellas personas, doctora, que tienen problemas o han tenido problemas del VPH, virus de papiloma humano, y quieren introducirse la té de cobre, ¿hay alguna contraindicación? Definitivamente no. Y todas las mujeres, independientemente que hayan tenido una ITS,
Siempre que la ITS se ha sido tratada, perfectamente se puede utilizar un dispositivo intrauterino. Excelente. Es decir, alguien para poder colocar el dispositivo, uno tiene que hacer un examen físico y evaluar que no haya presencia en ese momento de una ITS. Si existe, pues entonces se le da cita, en 15 días se trata la ITS y se coloca. Y excelente que hayas mencionado el hecho de que no previene las ITS ni el VIH, ¿verdad? Sí. Que en la mayoría de los casos pues hay que utilizar doble método anticonceptivo, es decir, protegerte contra la ITS con el uso de los condones y cualquier otro de los métodos anticonceptivos que sea de nuestra elección. Dice, doctora, ¿es posible la inyección en el masculino? Ya lo dijimos al inicio, ¿verdad? Que no existen todavía, doctora, repitámosle, que escuchen de su boca, por favor. Sí, no existe ningún método anticonceptivo para hombres excepto el uso de condones. Buenos días, doctora, yo estoy planificando con pastillas, pero yo ya las dejé de tomar hace 3 meses, pero no salgo embarazada. ¿Serán las pastillas que me estaban dañando, que me estaban afectando? Buenos días, dice, he salido bien en solo meses. Bueno, hola, buenos días. Dios les bendiga, soy una mujer de 40 años y no he podido quedar embarazada. Tuve una pareja por 10 años y nunca me pude embarazar. Me sale que produzco pocos óvulos. ¿Qué puedo hacer? Deseo mucho tener un bebé. Bueno, esta es parte de la ovulación, doctora. Así es, y la esterilidad, por supuesto, es una de los motivos de consulta, ¿verdad? Y tiene que hacerse una evaluación clínica, una historia, ¿verdad? Para poder determinar qué tipo de problemas es que tiene. Es un poquito largo, ¿verdad? El estudio, a veces pues resulta fácil. Y lo bueno es que existen tratamientos para poder resolver este tipo de problemas en las mujeres porque están deseosas. Bueno, doctora, muchas gracias por esas importantes recomendaciones. ¿Cada cuánto se debe estar cambiando la T de cobre o los dispositivos acá que uno se implanta, doctora? En el caso de Implanon, por ejemplo, los implantes hormonales, Implanon es un método que dura 3 años. Yadel, que es el de 2 barritas, dura 5 años. Sí. Tiene que ser colocado por un médico entrenado y tiene que ser retirado de la misma manera por alguien que está entrenado. Los dispositivos intrauterinos duran hasta 10 años, ¿verdad? 12 años es el máximo, pero es muchísimo más fácil de retirar. Pueden al día siguiente, al mes, a los 5 años, es decir, no tiene que estar con los 10 años. En el momento en que decida que ya desea embarazarse, solo va a la clínica, se lo retira y eso es rapidito. Y hay que estarse revisando siempre, chequeando un poco. Exactamente, la revisión ginecológica por lo menos 3 veces al año, independientemente del método anticonceptivo que haya sido de tu elección. Siempre es importante hacerse su Papá Nicolau, la revisión de mama para evitar el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Y algunos métodos hormonales más bien previenen, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de endometrio y están en relación con la reducción del riesgo de cáncer. No molesta en lo más mínimo, la T de cobre, por ejemplo, no molesta en lo más mínimo a la hora de relaciones sexuales, a la hora de hacer algún tipo de ejercicio. Sí, así es como te decía, existen muchos mitos alrededor del DIU, por ejemplo, la T de cobre, como que si le molesta al compañero, que si andas en una bicicleta se te puede caer, pero no es cierto, definitivamente queda muy bien colocado dentro de la matriz y no estorba al compañero, se cortan los hilitos. Lo que pasa es que a veces los hilitos de nylon, que son las guías del DIU, se dan un poquito largos y a veces el compañero sexual o tu pareja lo siente, pero realmente si se dejan a una distancia bien prudencial, pues entonces no va a sentir definitivamente porque se pliegan al moco cervical. Muchísimas gracias, mi doctora Yelva Jarquín. Importante información. Recuerden ustedes, ya no hay motivo para decir, no supe qué sucedió. Tiene usted a su especialista de cabecera, tiene alguna persona que le da consejo, pero siempre que sea un médico, no se autodisponga, usted diga voy a hacer esto, porque a Juana le llegó, a Pedro también no es así. Tiene que ser un especialista que le indique y cuide mucho su salud, por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi doctora. Claro que sí. Vamos de inmediato con Mario Medrano, que está bien preparado con más informaciones.